Vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de plateas, ya terminando de cubrir todos los tipos de fundaciones con los que se pueden cruzar, ¿ya? Lo vamos a ver con este ejemplito. A ver la grabación un ratillo. Sí, está grabando. Bien, iniciemos entonces. El ejercicio nos dice lo siguiente: partiendo del siguiente esquema que refleja un tanque elevado de almacenamiento de agua potable, se pide determinar las normales a nivel de desplante de las columnas, que quiere decir de todas estas columnas acá, ¿ya? De las 6, y diseñarle las fundaciones, ¿ok? Nos dice que tomemos una tensión admisible del suelo de 7.4 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Bastante bajo. Y nos da unos datos extra de resistencia a compresión simple del concreto de 250 kilopontios sobre centímetro cuadrado, tensión de fluencia la misma de siempre, 5000, peso específico del hormigón 240, dimensión de las vigas 20 por 50, columnas 30 por 30 y unas losas llenas, que solamente va a haber unas losas llenas, de 12 centímetros. Bien, nos presenta diferentes esquemas ya para que nosotros podamos sacarle el peso propio a estos elementos, a todos en sí, tanto de las losas, de las vigas y del tanque, ¿no? Primero, este esquema, que es la vista en planta desde arriba, del esquema de losas, ¿ya? Del esquema de losas con las conexiones de viga y las columnas, ¿no? Cada una con sus dimensiones. Aquí es otro esquema donde se nos presenta el tanque, ¿ya? El tanque, las dimensiones del tanque, el espesor de las paredes y sus dimensiones del tanque, ¿no? También aquí se nos presentan vistas en perfil del tanque que hay que dimensionar. Aquí también se ve la losa, ya, la losa que conecta ahí con las vigas y las columnas. Y por último se nos presenta aquí un esquema de cómo se va a ver el tanque elevado. Bien, vale aclarar que la losa solamente es aquí en el último piso y en los demás pisos no se tiene losa, es un esquema de esqueletos de viga, ¿ok? Bien. Todos esos datos son suficientes para que nosotros dimensionemos. Veamos entonces el primer paso, que es la estimación de cargas, y el más complejo acá, ¿bien? Porque son varias partes. Empecemos entonces. Estimación de cargas para las losas y el tanque. Aquí tenemos nuestro esquema vista en planta donde están las losas, y lo dividimos por áreas tributarias, respetando esto de división por mitades, ¿no? El esquema es bastante sencillo. No tenemos lo que viene a ser losas de formas extrañas, ¿no? Triangulares o trapezoidales. Así que aquí tranquilamente podemos aplicar lo que hemos visto del método de áreas tributarias, ¿no? Que desde esta columna hasta esta columna hay una cierta distancia, lo dividimos a la mitad y decimos que esta parte va a esto y esta otra parte a esta columna. Lo mismo por el otro lado, de esta columna a esta columna hay una distancia, dividimos a la mitad y la mitad va a ir para acá y la otra mitad para la otra columna. Y así nos van a quedar estas áreas tributarias, ¿no? Que van a caer sobre cada una de estas columnas, ¿ya? El tema acá es que tenemos muchos elementos, ¿no? Y hay que dividirlo con calma. Bien, le damos el nombre a cada una de esas áreas y vamos sacando el área de cada una de esas figuritas, ¿no? Con bastante calma. A ver, vamos a aceptar aquí a su compañero. Listo. Sacamos el peso propio de las losas, ya, debido a la carga muerta del piso y contrapiso, cerámica y concreto pobre, el mortero pobre, y el cielo falso, ¿no? Tenemos ahí entonces la carga muerta superficial y la carga viva, que la carga viva es dato, ¿bien? Dato de entrada, que si bien no nos los da, como es una losa de entrepiso, es de 0,2 toneladas por metro cuadrado. Bien, este, luego se calcula las áreas que le va a llegar a cada una de las columnas. Y aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Aquí no le puse la numeración de las columnas porque eran muchos elementos, pero va de la siguiente manera, a ver. Las de aquí abajo son C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y hay un tema acá. Existe una simetría de estos elementos que están aquí arriba con estos elementos que están acá abajo. Bien, es simétrico nuestra estructura que tenemos que resolver. Así que las cargas que le llegan a esta columna C1 van a ser las mismas que para esta columna C4. Y lo mismo para las demás. Bien, así que sacamos el área por cada una de esas columnas
Ya saben que si tuvieran losas distintas, digamos, esta parte con esta otra parte, hay que diferenciar esas áreas, ¿no? El área de una cierta losa y el área de la otra cierta losa. Y luego lo vamos a terminar sumando, como hemos visto en el ejercicio anterior justamente. Bien, sacamos entonces las áreas de cada uno de esos y este cálculo de aquí es el área individual, bien, el área individual de cada una de estas pequeñas áreas. Bien. Ahora, el tema del tanque. En el tema del tanque, fíjense, esto es de la losa, me olvido de la losa, ya lo terminé, aquí sacando las áreas, ahora voy con el tanque. Solo me centro en el esquema del tanque y también le hago lo mismo con respecto a la columna que voy a cargar. La distancia que hay entre columna y columna, eso es lo que parto a la mitad y digo que esta área es lo que va a cargar sobre esa columna. Esta otra área sobre esta otra columna y así sucesivamente. Bien, voy viendo cómo quedó esa división. Esta misma división, voy viendo cómo quedó en el tanque. Bien, le saco entonces las dimensiones de cada uno de sus elementos y el área que va a cubrir, ¿ya? En este caso yo lo dividí de esta manera, las paredes hasta ahí y la base del tanque y la tapa del tanque toda esta longitud, ¿no? Es como que acorté la pared a estas dimensiones de acá, a esta altura de 3,65 y la tapa lo consideré todo el ancho, ¿no? En este caso los 5 metros por 3 metros. Bien, lo mismo que hice con la tapa, hice con la base. Esa es la manera más sencilla que lo vi para trabajar, ¿ya? Luego voy sacando áreas por áreas de la tapa y la base, fíjense, que le llega a cada una de las columnas, ¿no? Estas dos áreas, estas otras dos áreas y estas otras dos áreas, que por simetría son las mismas, ¿no? Esta área con esta área son iguales. Lo mismo pasa con esto y lo mismo pasa con esto, ¿no? Por eso está aquí como iguales. Tanto para la tapa como la base, como para las paredes, ¿no? Y por último, el agua. Bien, eso sí hay que diferenciar que estos dos de acá son cargas muertas y esto de acá va a ser la carga viva, ¿ok? Bien, esto es sacando los volúmenes de cada uno de los elementos, tanto del agua como de las cargas muertas. Y luego ya se saca el formato de carga puntual, en formato de carga puntual, las cargas muertas y las cargas vivas, ¿ok? Para este ejercicio, lo que se hizo es asumir, o mejor dicho, reemplazar la carga viva de 0,2 toneladas por metro cuadrado por 0,5 toneladas por metro cuadrado. Esto más que todo por fines académicos, ¿ya? Para que la solución nos diera plateas y podamos ver esa solución, cómo se hace la solución mediante plateas. Bien, es un poco tedioso toda esta parte de sacar los volúmenes y las áreas, pero ya una vez se lo tiene en base a estos esquemas, vamos a poder sacar directamente las cargas puntuales, ¿no? Tanto carga muerta de los elementos de losa como carga muerta de los elementos de tanque. Bien, aquí simplemente está repetido el mismo valor dos veces porque uno es para la columna C1 y C4, ¿ya? Solamente está repetido dos veces, ¿ok? Bien, para el volumen del tanque, por si acaso, ¿ya? Nosotros vamos a considerar un análisis estático, ¿ok? Que considera al tanque totalmente lleno de agua, ¿ok? Esa es la situación más desfavorable cuando hacemos análisis estático. Ustedes van a ver si van por la mención de estructuras, por ejemplo, en dinámica de las estructuras, lo que se hace es un análisis dinámico considerando los vientos y demás. Y quizás algunos lo vieron en metálica y en maderas también en el diseño de tanques. Y el caso más desfavorable en esos análisis dinámicos no es la situación donde el tanque está totalmente lleno, sino que está vacío, ¿no? Así que para esos ejercicios en esas materias está correcto. Pero aquí, como vamos a hacer un análisis estático de las armaduras que va a llevar nuestra fundación, agarramos el caso más desfavorable, que es el tanque totalmente lleno, ¿bien? Para este análisis estático, ya no dinámico, ¿ok? Bien, sacamos las cargas puntuales de las losas para cada uno de los elementos y vamos con el tema de las vigas, que igual hay que volvernos a este esquema donde están nuestras vigas y ir sacando cada uno de esos elementos, ¿ok? Eso sí, van a tener que hacer una diferenciación de la longitud de vigas
a la altura del tanque y la longitud de vigas a la altura de los demás niveles. ¿Por qué? Porque a la altura del tanque lo que se nos está planteando es que va a haber un voladizo, ¿ya? Estas losas en voladizo, donde va a poder circular las personas, ¿bien? Pero aquí ya no se nos plantea eso, ya no tenemos esos voladizos, ¿ok? Solamente tenemos la estructura del esqueleto de acá adentro, ¿bien? Así que hay que hacer esa diferenciación. Vamos a tener una longitud menor en los demás niveles que a la altura del tanque, ¿ok? Lo mismo para los otros, para la columna C2 y C5 en este caso no, porque fíjense, ¿no? No sale de ahí unos voladizos ahí, ¿no? No sale, simplemente son estas barras las que le llegan. No hay que hacer esa diferenciación, pero para las otras columnas sí, ¿no? Para la C3 y C6 también. Bien, se saca entonces en base a estas longitudes y este cálculo acá que es el peso del hormigón, el peso específico del hormigón y la sección de viga, la carga lineal y luego la carga puntual. Bien, con las columnas más de lo mismo, ya hemos hecho esto, se saca el peso específico del hormigón, el volumen de la columna, o sea, la sección transversal y la altura total, que no se olviden que la altura total lo que nosotros lo consideramos es desde inicio a fin hasta el nivel de desplante. Bien, eso, el volumen de la columna por el peso específico del hormigón y listo, ya tenemos la carga puntual por columna. Ya teniendo todo este análisis de cargas, planteamos nuestras normales a nivel de desplante. No se olviden que todo esto es un cálculo sin mayorar las cargas. Bien, y este paso también ya lo hemos visto bastante, ¿no? El peso muerto de la columna, el número de vigas, que ustedes van a sacar eso de este esquema, ¿ya? De este esquema. El número de vigas de entrepiso, podemos decir, el número de vigas del tanque, la carga muerta del tanque y la carga muerta de la losa en este caso. Lo dividimos por partes. Básicamente todo esto está en la parte superior y todo esto va como el esqueleto. La carga viva también va en la parte superior y es solamente de la carga viva de la losa que estamos considerando y la carga viva del tanque. Bien, se sacan las normales las normales a nivel de desplante de la carga muerta y de la carga viva y luego se las juntan. Ahí está, esos valores. Listo. Teniendo estas normales a nivel de desplante, ya tenemos lo primero que se nos pidió y ahora hay que diseñar su fundación. Bien, directamente aquí puse la solución de plateas, no hice una propuesta aparte, pero para llegar a la solución de plateas hay que hacer primero las otras propuestas, ¿no? La propuesta de zapata combinada y si no da la zapata combinada, hay que proponer vigas de equilibrio quizás. Y si no da tampoco con vigas de equilibrio, se propone al final recién una platea, ¿no? Las plateas y los pilotes siempre son la última opción por el tema coste, ¿no? Porque nos genera mucho costo, ¿no? Aquí como el papel aguanta todo, directamente le pusimos solución de plateas. Bien, la platea que nosotros vamos a abarcar es una platea tipo radier, ¿ya? Aquí les voy a mostrar el esquema. Esta es una platea tipo radier, ¿ok? Funciona de la siguiente manera. Más o menos como una zapata combinada. Bien, vamos a tener una viga que va a ser el elemento central, ¿ya? Donde van a asentar las columnas, ¿ok? Y el resto va a ser losas, ¿ya? Losas, que se va a diseñar también su armadura como losas. Si se fijan, este es el mismo tipo de diseño que el de las zapatas combinadas. Bien, solamente que es como si se estuviesen uniendo por esta parte, ¿no? Es como si se estuviesen uniendo ahí. Bien, hay otro tipo de plateas donde, por ejemplo, es totalmente llena. No vamos a abarcar eso. Y otro tipo de plateas donde es nervurada pero hacia abajo, ¿no? Hacia adentro del piso. Bien, este es el tipo de platea más común y es el que les vamos a enseñar, ¿ok? Bien, para el dimensionamiento, como todo dimensionamiento de los otros tipos de fundaciones, conlleva que nosotros hagamos un análisis de las dimensiones en planta. Y este análisis de las dimensiones en planta, perdón, este análisis de las dimensiones en planta abarca
la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. Veamos cómo se aplican, sí. Tienen su pequeña diferenciación a los otros tipos de fundaciones. Bien, fíjense cómo he señalado esto, ¿ya? Por cierto, no les mencioné, tenemos una línea medianera acá, en ese borde, ¿ya? Y a cada columna le puse la normal que le llega, ¿ya? Las normales que le llega. Y en este punto, en la columna de este extremo, le puse un sistema de coordenadas X, X, Y. Bien. A partir de ese punto, nosotros vamos a hacer nuestro análisis del sistema de fuerzas que se nos presenta, ¿ya? De todo este sistema de fuerzas que se nos presenta. El objetivo va a ser sacar la ubicación de la resultante, ¿ya? Y el valor de la resultante mediante estas ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Pero el tema está en que nosotros tenemos un esquema de este estilo. A ver, voy a añadir una hoja acá. El tema está en que nosotros tenemos un esquema de este estilo. A ver, así. Que visto más o menos en 3D sería de esta manera. El sistema de coordenadas X, Y, Z. ¿Bien? Aquí. Y el resto de fuerzas, ¿no? Aquí le llega una normal en 4. Aquí le llega otra fuerza N5 y aquí una N6. Más acá llega una N1, por acá una N2 y una N3. Es un sistema de fuerzas que está aplicado sobre este plano, ¿no? Con todas las fuerzas perpendiculares a ese plano. Bien. Y lo que vamos a sacar es la resultante y la ubicación de esta misma, ¿no? En la dirección del eje Y y en la dirección del eje X. Bien. Lo que quiero que se entienda aquí es que ustedes tienen un sistema llamado parrilla, ¿ya? Sistema de emparrillado. ¿Ya? Y para darle solución a este sistema de emparrillado tenemos ecuaciones de la estática aparte de las que ya conocemos. Por ejemplo, esta sumatoria de momentos en el eje Y. Bien, con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sacar los momentos que generan todas estas fuerzas con respecto a este eje Y, o sea, todas las fuerzas que giran con respecto a ese eje Y, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza N2 va a girar con respecto al NY. Esta fuerza N5 también va a girar con respecto a ese NY. Le vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto a ese eje, ¿no? Y una sumatoria de fuerzas verticales donde participen todas estas fuerzas. Bien. También podríamos hacer tranquilamente una sumatoria de momentos con respecto al eje X, ¿bien? Para sacarle esta distancia y sub g, pero es más sencillo hacerlo de otra manera, ¿no? Pero el tema es ese, que se entienda, tienen un sistema de emparrillados ustedes con el cual van a tener que resolver o hallar estos valores de acá, ¿bien? Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Eso es lo que van a aplicar ustedes y lo que va a ser más de suficiente, más que suficiente para que ustedes hallen esos tres valores. ¿Ok? Bien. Primero, si hacemos la sumatoria de fuerzas verticales, o como puse aquí, sumatoria de fuerzas en dirección del eje Z, en dirección de este eje, vamos a tener lo siguiente. La resultante va a ser la única que va a ir en dirección hacia arriba y todas estas están yendo hacia abajo, ¿no? Y como tienen el mismo valor, esas de ahí arriba y estas de acá abajo, se va a multiplicar dos veces, ¿no? Ese valor. Si tuvieran valores distintos, ya hacen la sumatoria de todo, ¿no? Cada una de ellas. Pero como se repiten, lo he factorizado. Bien. Despejamos aquí la resultante. Ya tendríamos el valor de la resultante de este sistema de fuerzas en emparrillado. Y ahora hacemos una sumatoria de fuerzas, o de momentos, perdón, en dirección del eje Y. Bien.
Sacamos entonces la resultante, ya sabemos su valor. Lo que queremos saber es este brazo de palanca XR con respecto al eje Y. Ahí está. Y le damos una convención de signos siguiendo la regla de la mano derecha, ¿ok? No se olviden de la regla de la mano derecha. Esto por si acaso es símbolo de momento. Para el que no lo conozca, vamos a dibujarlo de la siguiente manera para recordar ese concepto. Ya, este es el símbolo de momento, en, en Y sería en este caso, que representa un momento dentro de este plano en color rojo, ¿ya? Un momento de ese estilo. Bien, la regla de la mano derecha nos dice que donde apunte tu pulgar, imitando el giro de esta fuerza, es la dirección de este vector. Por ejemplo, para este momento, si yo con mi mano derecha intento simular ese giro, mi pulgar va a ir apuntando hacia afuera, ¿no? Va a ir apuntando hacia afuera. Por tanto, ese momento se representa de esta manera. En cambio, si tengo otro momento, así, si simulo la regla de la mano derecha, si simulo su giro con mi mano derecha, voy a tener que mi pulgar apunta hacia adentro. Entonces el vector va a ir así. ¿Ya? Eso nomás tienen que recordar. Ustedes escogen uno de estos dos como su signo positivo. ¿Ya? En este caso yo tomé como signo positivo el que va hacia afuera, el pulgar que va hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ahora lo que me tengo que fijar es todas las fuerzas que generan momento con respecto a ese eje y en qué sentido giran. ¿Ok? En qué sentido giran. Aquí en el espacio se ve mejor. Bien, este N2 gira en sentido hacia esta dirección, ¿no? Que simulando la regla de la mano derecha sería un vector que va hacia adentro, por tanto tendría signo negativo. Ahí está, con signo negativo. Lo mismo para el N3. El N3 me genera un momento que gira también en ese sentido. Si le aplico la regla a la mano derecha, sería un vector apuntando hacia esa dirección. Es contrario a lo que yo asumí como positivo. Entonces, tendría signo negativo. Aquí está, su signo negativo. Por último, la resultante. La resultante va a ser una fuerza que va en esa dirección. Y con respecto al eje Y, gira en este sentido. Bien, en ese sentido. Eso, aplicándole la regla a la mano derecha, me daría un vector que va en esta dirección. Entonces tendría signo positivo. Bien, ahí está. Lo único que tienen que tener cuidado entonces cuando apliquen esta sumatoria de momentos es en esa convención de signos. No se confundan, ¿ya? Si quieren se lo dibujan así en 3 dimensiones y lo van viendo, ¿no? Lo que les sea más cómodo. La clave es aprenderse esto, ¿no? Y la regla de la mano derecha. O mejor dicho, recordar esos conceptos, ¿no? Que hemos visto en isostática 1. Bien, haciendo entonces esa sumatoria, respetando sus signos y todo lo demás, puedo despejar el valor de XR, ¿ya? Y todos los demás valores son datos. La resultante yo ya sé su valor mediante esta sumatoria de fuerzas verticales. Y el N2, el N3, el N5, el N6, todo ya lo conozco, ¿no? Así que puedo despejar tranquilamente el valor de XR. Otra cosa, este N4 y N1 que están sobre el eje Y no generan momento, ¿no? Con respecto a ese eje, así que no participan acá en esta sumatoria. Bien, reemplazo valores, saco el valor de XR, 2,507 metros y básicamente ya tengo las dimensiones de mi zapato. Bien, el Y sub R, este valor de aquí va a ser igual. Si yo tengo acá una separación B, el Y sub R va a ser igual a B medios, ¿ok? Porque ahí estoy tomando mi sistema de referencia. Así de simple. Bien, ahí está Y sub R. Y luego vamos a sacar un X', ¿ok? Ese X' va a ser considerando este pequeño espacio que hemos dejado acá, que va a ser igual a B sub 0 medios.
si esto es una dimensión B sub 0, la columna, ese espacio que no hemos considerado en este análisis de equilibrio, en las ecuaciones de equilibrio, ahora se lo vamos a sumar para tener un x', ¿ok? X' entonces va a ser este XR que hemos sacado ahorita, más esos B sub 0 medios de la columna, ¿bien? Y ahí está, ahí tenemos el X'. Aquí básicamente ya tenemos la dimensión en planta en esta dirección, ¿bien? Pero aquí puse una nota, ¿qué dice la nota? Para que las tensiones del suelo sean uniformemente distribuidas en toda la platea, la resultante debe coincidir con el centro de gravedad de la platea, ¿no? O sea que si yo planeo tener esta platea, con estas tensiones del suelo uniformemente distribuidas en toda la platea, el centro de gravedad de la platea debe coincidir con la ubicación de la resultante de fuerzas, ¿ya? Entonces, para que coincida, tengo que agarrar este X' y multiplicarlo por 2. Y eso va a ser mi longitud total en X de mi platea. ¿Bien? Y eso es lo que dice acá. LX multiplicado, perdón, LX va a ser igual a 2 veces el X'. Y ya voy a tener la dimensión en esa dirección horizontal de mi platea. 5.314 metros. Bien, eso no se puede redondear. Es el mismo procedimiento que en zapatas combinadas. No se puede redondear. Directamente agarramos ese valor que nos salió. 5.31 metros o 531 centímetros. Bien, y eso tomamos como LX. Ahora, para agarrar la dimensión en LY, en la dirección vertical, se lo hace mediante el valor de la tensión admisible que nos dio en un inicio, ¿ok? De la misma manera que en zapata combinada, solamente que ahora tenemos este valor de LX en vez de la longitud total de la zapata, ¿bien? De aquí despejamos entonces el valor de LY, sale fuera de la igualdad a multiplicar al otro lado, y la tensión admisible pasa a dividir, ¿no? Sacamos de esa manera entonces nuestro LY 4.607 metros, y este sí lo podemos redondear a múltiplo de 5, ¿ya? Lo paso al formato de centímetros, 460.7 centímetros, y eso lo redondeamos a un múltiplo de 5, ¿no? 465 metros o 465 centímetros. Bien, y ya está, ya tenemos las dimensiones de nuestra platea. Esta dirección en LX y esta dirección en LY. Bien, listo. Así se vería el esquema de nuestra platea, y debido a que hicimos coincidir la resultante de cargas con el centro de gravedad de nuestra platea, nosotros tenemos tensiones uniformes. Si no hubiese coincidido, tendríamos unas tensiones en formato trapezoidal. En un lado serían más grandes y en el otro más chiquito, ¿ya? Es por eso que tratamos de hacerlos coincidir siempre, ¿ok? Para que sea más sencillo de resolver. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar el valor de la tensión, ¿ya? El valor de la tensión. La tensión va a ser igual a la resultante de cargas que le llega a cada una de las columnas. Ahí vamos a poner las cargas que le llegan a las columnas. La resultante de todas esas cargas dividido entre las dimensiones en la base de nuestra platea. La dirección en LY y la dirección en LX. Bien, en este caso nos da que la tensión es de 6.789 toneladas por metro. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ir a diseñar cada uno de los elementos que componen esta platea, ¿ya? Y aquí hay un tema que va a diferenciar si el ejercicio es más largo o el ejercicio es más corto, ¿ok? De nuevo, recordemos que la platea está conformada por elementos de viga, ¿ya? Elementos de viga y losa, ¿ok? Y losa. Para el diseño, nosotros lo que vamos a hacer es dividir la platea en zapatas combinadas más chiquititas, ¿ya? O sea, lo voy a dividir por la mitad esto y voy a analizar esta parte y eso voy a colocar como su armadura, ¿ya? Ahora, en nuestro ejercicio que vamos a resolver ahorita, a esta parte de la platea le llegan las mismas cargas que a esta otra parte. ¿Qué quiero decir? Que si yo hago el diseño de solamente esta parte de la platea, le saco las armaduras de la viga y luego le saco las armaduras de la losa, puedo decir que ese diseño de armadura se va a repetir a este otro lado.
porque tengo la misma disposición de columnas y los mismos valores. ¿Ok? Todo gracias a que el ejercicio es simétrico. Pero en el caso de que ustedes no tengan una simetría como la que se presentó en este problema, ¿ya? En el caso en que una de sus columnas se salga de la simetría, por ejemplo, ¿ya? O que cambien los valores, ya ustedes no pueden decir eso, ¿no? De que la armadura que diseñen para la viga y para las losas de esta parte de la platea se van a repetir a este lado. Ya no podemos decir eso. Ahí tendrían que hacer eh, el diseño de las armaduras de esta parte de la platea y luego pasarse a esta otra parte de la platea y hacer de nuevo todos los pasos que vamos a ver hoy día. Bien, eso es lo que va a definir que sea más corto o más largo el ejercicio. ¿Ok? El procedimiento para resolverlo, por más de que esté desfasado esta columna o que tengan diferentes valores las normales, el procedimiento va a ser el mismo, el orden que vamos a ver ahorita, ¿no? La cuestión es cuántas veces se va a repetir este cálculo. Eso es lo que va a cambiar, ¿ok? Bien, aquí déjenme dejar dibujado lo que vamos a diseñar. Vamos a diseñar primero la viga, las armaduras que va a haber en esa viga, y luego vamos a diseñar estos elementos de acá de borde como losas. Y eso que diseñemos ahí se va a repetir a este otro lado. Vamos a hacerlo más grande, ahí. Se va a repetir ahí. Bien, pasemos entonces al primer diseño, que es el diseño de la viga. Como dije, agarramos una parte de la platea, bien, y diseñamos eso, ¿no? Este B' simplemente va a ser la longitud LY dividido entre 2, o sea, la mitad. Se divide a la mitad. Bien. Y fíjense, tenemos, si nos centramos solamente en esto que está sombreado en rojo, tenemos una zapata combinada a la cual le llegan 3 columnas. Bien, perfecto. Sigamos con el diseño. Ya tenemos el ancho B de esa zapata combinada, entre comillas, podemos decir, y le sacamos el valor de la carga uniformemente distribuida, que va a ser el valor de la tensión multiplicado por este ancho B, ¿ok? Ahí tenemos el valor de la carga, entonces, la carga uniformemente distribuida. El modelo matemático de esto, ¿cómo se vería? De esta manera. Tenemos aquí el elemento lineal al cual le llegan estas 3 normales. Y tenemos esta carga uniformemente distribuida acá, con estas dimensiones, ¿no? Recopilamos todos esos datos y vamos sacando, o mejor dicho, primero vamos dividiendo por tramos, ¿ya? Por cada tramo. Y recién vamos analizando tramo por tramo para poder sacarle su diagrama, ¿ya? Sus diagramas. Por ejemplo, acá tenemos el tramo 2, o sea, esta parte de aquí. Estoy tomando una distancia X desde este punto hasta ahí, digamos, ¿no? Esa distancia X. Y le saqué la ecuación de momento flector para esa distancia. La carga uniformemente distribuida por x cuadrado sobre 2, esto es para carga uniformemente distribuida, menos este valor de aquí, ¿no? Por la distancia x que estoy tomando, menos estos 15 centímetros. Y ya está, la ecuación de momento flector. Le damos valores a x para poder diagramar el momento. Ahí está. Y luego para cortantes lo mismo. Carga uniformemente distribuida por la distancia x menos esto de aquí, ¿no? 29.12 por x, ¿no? Bueno, en este caso sería sin x, ¿no? Por ser cortante. Le damos valores a x y ya tenemos los valores estos de acá, ¿no? Para sacar este valor pequeñito de aquí, simplemente agarran el valor de la carga uniformemente distribuida, ¿no? Por esta distancia de aquí y ya van a tener este valor para diagramarlo. Luego, esta ecuación de cortante sí o sí toca igualarla a 0 y sacar el valor de x donde la cortante es igual a 0. ¿Por qué? Porque en medio de este tramo sí o sí vamos a tener este momento máximo acá, ¿ok? Agarramos la ecuación entonces, lo igualamos a 0 y sacamos ese punto donde el momento va a ser máximo. ¿Bien? Y reemplazamos ese valor de x en la ecuación, ¿no? Y ya estuvo. Lo mismo va a tocar hacer para este otro tramo 3. ¿Bien? Desde acá agarramos una distancia x hasta como por acá y analizamos todas las cargas que están ahí delante y participan, ¿no? El mismo análisis, el mismo análisis. Para la carga uniformemente distribuida no va a cambiar, va a seguir siendo esto. Para esta carga va a cambiar un poquito. Fíjense, los
perdón, los 29,12 x menos 15, ¿no? Y para este de acá, 31,66 es lo que se aumenta, 31,66 x menos 3,15, que es la distancia que hay de acá a acá. Y listo, esa es la ecuación de momento flector. Reemplazamos los valores de donde nos interesa saber x a los 3,15 y a los 5,15. Bien, y nos va a dar estos dos valores de acá. ¿Ya? Típicamente, esto por si acaso es un caso atípico. Típicamente el diagrama de momentos flectores le va a salir algo así. ¿Ya? Donde este valor de momento va a estar acá. En este caso no sucedió eso, no llegó a cambiar de signo en el diagrama, ¿ya? Esto por el sistema de fuerzas al que está sometido, ¿ok? Pero el diagrama típico es esto. Si ustedes resuelven una zapata combinada en su edificación, por ejemplo, en su práctico, muy seguro que van a tener, los que hicieron zapata combinada, muy seguro van a tener este tipo de diagrama de solicitaciones, ¿no? Donde este momento sí pasa al lado de los positivos. Pero en este caso solamente por el sistema de fuerzas que no es tan grande, ¿ya? Las fuerzas que le llegan, este diagrama no llega a pasar al otro lado. Bien, eso como un detallito, ¿no? Y para sacar la ecuación de cortante, lo mismo, ¿no? Eh, seguimos esta misma ecuación, solamente que ahora se añade esta fuerza acá. Y listo, ya tenemos los valores de cortante que nos interesa, los de momento. Por último, solo queda igualar esta ecuación de cortante a cero, ¿ya? Y sacar este momento máximo, ¿no? Nada más. Aquí es con bastante paciencia, la verdad, ir sacando los diagramas, ¿no? O mejor dicho, las ecuaciones para este tramo y para este tramo. Luego, para estos dos tramos es más sencillo, ¿no? Si ustedes se van por este lado, agarran el valor de la carga distribuida, lo multiplican por esto y van a tener este valor, ¿no? Y lo mismo para momentos flectores. Agarran el valor de la carga, lo multiplican por esta distancia al cuadrado y lo dividen entre 2 y van a tener este valor de acá. Y lo mismo por este otro lado. Agarran el valor de la carga uniformemente distribuida, lo dividen entre 2 y lo multiplican por este valor de 0,15 al cuadrado y van a tener este valor de acá. Bien, para sacar estos valores de aquí son los más complicados. Bien, vamos ahora con, ya tenemos las solicitaciones a las que va a estar sometida la viga, esta de acá. Ahora vamos a dimensionarla, ¿ok? Las dimensiones de la viga. Aquí se sigue manteniendo ese predimensionamiento del ancho de viga que hemos visto en zapatas combinadas, que está en función del ancho más grande que le llega de la columna, ¿no? En este caso todas las columnas son de 30 por 30, así que el ancho de viga va a ser de 30 centímetros. Bien, y ahora para sacarle la altura de la viga vamos a hacer algo distinto a lo que se hizo en zapata combinada, ¿ok? Se lo vamos a estimar esa altura de la viga en función de la resistencia a esfuerzos de corte, ¿ok? Vamos a calcular, en otras palabras, una altura de viga que sea suficiente para resistir los esfuerzos de corte. Bien, entonces tenemos la formulita de resistencia del hormigón a esfuerzos de corte, esta la de acá, y esfuerzo cortante último. Sabemos estos dos conceptos. Bien, vamos a hacer una verificación de la rotura con presión oblicua con esta formulita de acá, comparándola con este valor. ¿Ok? Eh, simplemente se reemplaza este valor de BU asterisco por acá, ¿ya? Y se van despejando los valores, ¿ok? Esto de acá pasa al otro lado a multiplicar y así se va operando. Bien, hasta llegar a esta formulita acá, que es la que les interesa a ustedes para determinar la altura de la altura útil de la viga, ¿ok? No necesitan hacer todo este procedimiento, simplemente es la demostración de esta formulita. Ustedes directamente pueden aplicar esta formulita acá, ¿bien? Que está en función de el cortante máximo del diagrama, pero mayorado, afectado por el factor de mayoración, y el ancho de la viga que han adoptado. Bien. Y todos los demás otros valores son valores conocidos. Este coeficiente de seguridad en cortante 0,75. Resistencia a compresión simple del concreto ya la sabemos, nos lo dio de dato. Y todo lo demás ya es conocido. Este 1000 es simplemente para tenerlo ya en centímetros el valor, ¿ok? Porque este dato de acá lo tenemos nosotros en toneladas. Hay que transformarlo a kilopondio. Bien.
Por eso está aquí el 1000. Bien, reemplazamos valores, pero antes de eso hay que sacar este factor de mayoración, que se lo saca en base a esta formulita de acá, que ya la conocemos también bastante bien. Aquí van a tener que participar todas las fuerzas, ¿ya? Por ser la platea, ¿no? Agarramos todas estas fuerzas que le llegan a cada una de las columnas y le aplicamos la formulita de factor de mayoración. Todas las cargas muertas, todas las cargas vivas. Bien, nos da esto y ahora sí recién entramos a la formulita, ¿no? Nos da que la altura útil de la viga debe ser de mayor o igual a 38.14 centímetros para que no tengamos problemas de rotura con presión oblicua, ¿ok? Así que nosotros adoptamos un valor mayor que esto, ¿bien? Lo podemos redondear al igual que hemos hecho en los otros ejercicios, ¿bien? Eso sí, esta es la altura útil. Para sacar la altura de la viga hay que considerar el recubrimiento libre, ¿no? Que por normativa para vigas de fundación, el recubrimiento de vigas debe ser de 7 centímetros, ¿bien? Agarramos entonces esta altura, le aumentamos esos 7 centímetros y recién ahora sacamos nuestra altura de viga, ¿ok? En función de este valor. Lo podemos redondear, como les dije, a múltiplo de 5. En este caso decidí redondearlo a 50 centímetros, ¿bien? Esto hay que verificarlo por si acaso con la altura a nivel de desplante, ¿ya? Para ver si cumple. Aunque de ya les menciono que en plateas la altura de la viga es mucho más pequeña que en zapatas combinadas, así que es menos probable que tengamos este problemita, ¿no? Que se sobresalga la altura de la viga, ¿no? Bien, adoptamos esto entonces como altura de viga, sacamos nuestra altura útil adoptada, que sería 43 centímetros, ¿bien? Y diseñamos a corte, ¿ok? Vamos a poner aquí una subdivisión. Un momento, a ver, uy, voy a añadir esto más grande. Diseñamos a corte, ¿no? Lo mismo también que en zapata combinada. Se hace en este esquemita de su platea, de la viga, de la platea, ¿ya? Y lo que vamos a calcular ahorita es esta distancia de corte, distancia de corte. Bien, desde esta distancia de acá, sí, ¿ya? Hacia allá. Bien, y cada distancia que saquemos se lo vamos a reemplazar a su correspondiente ecuación de cortante del tramo, ¿ya? Y eso nos va a dar a nosotros las cortantes con las que vamos a diseñar los estribos, ¿ok? Operando eso nos da estos valores de cortante, ¿bien? Estos de acá. Con eso diseñamos los estribos entonces. Ahora sí vamos con diseño de esfuerzo de corte. Hasta aquí solo sacamos la altura de nuestra viga. Y ahora vamos con el diseño de esfuerzo de corte. Hacemos el primer paso de cálculo de la resistencia a esfuerzo de corte. Bien, y calculamos lo que resiste el hormigón por sí solo. Esto de acá. Eso lo dividimos entre dos y es lo que vamos a verificar con el cortante último de diseño, ¿no? Uno de estos valores de acá. Uno de esos cuatro. El mayor. Solamente que hay que agarrar el valor mayor, este de aquí, y mayorarlo, ¿no? Mayorarlo por el factor de mayoración que hemos sacado acá. Y listo. Con ese vamos a diseñar. Bien. Verificamos entonces que la cortante última máxima a la que va a estar sometida nuestra platea sea menor o igual a lo que resiste el concreto por sí solo. Bien. Y si se cumple, entonces no necesitamos colocarle estribos. Y si no se cumple, tenemos que colocarle estribos. En este caso, el cortante al que va a estar sometida nuestra platea es mayor que lo que resiste el concreto. Entonces necesitamos colocarle estribos. Hacemos la verificación de rotura con presión oblicua, aunque con este cálculo que hemos hecho acá, hasta terminar de adoptar la altura de nuestra viga, sí o sí va a cumplirnos, ¿no? Si lo hemos hecho bien, nos va a cumplir esta rotura por compresión oblicua. Pero de todas maneras hay que verificarla igual. Bien, se verifica y cumple, ¿no? No va a haber falla por compresión oblicua. Se hace el cálculo de los estribos mínimos, al igual que en las otras fundaciones.
verificamos esto, no es necesario redimensionar, entonces calculamos los estribos mínimos. Estos estribos mínimos van a ir a lo largo de toda la viga, sí o sí, bien, por más de que no necesite. Este cálculo no va a cambiar, siempre va a ser este mismo, así que, a ver, si hubiera falla por compresión oblicua, ¿qué se debe hacer? Tiene que redimensionar esta sección de viga. Puede hacer lo siguiente, es aplicar esta misma formulita, ¿ya? Para sacar cuánto debería valer su altura útil. Y esa altura que le salga, la adopta, ¿no? Generalmente cuando no nos cumple, lo que hacemos es aumentar la altura de la viga, ¿no? Pero para tener un resultado más exacto, puede aplicar esta formulita y eso le va a botar su altura útil que debería tener, ¿no? Hace, agarra esa altura útil, le añade el recubrimiento para vigas en fundaciones, estos 7 centímetros, y ya va a tener su altura útil de viga que debería adoptar, ¿no? Y usted lo redondea eso a múltiplo de 5 y adopta su altura de viga como eso, ¿no? El múltiplo de 5 de ese valor. Nada más. Eso se hace. Ya redimensionado, por si acaso, verificas de nuevo esta parte y ya te tiene que cumplir, ¿no? Ahora sí. Bien, calculamos los estribos mínimos, que como les digo, siempre va a ser estas formulitas, no va a cambiar, ¿ya? Y no se olviden que acá se trabaja con la tensión de fluencia sí o sí igual a 4200, no se puede usar los 5000, esto por normativa, ¿no? Bien, luego calculamos la resistencia del hormigón más el estribo mínimo, que es este B sub U asterisco. Simplemente apliquen estas formulitas acá y ya vamos a tener ese valor del B sub U asterisco, ¿no? Y comparamos, ¿no? Este B sub U asterisco con cada uno de estos valores de cortante, que son con los que van a fallar nuestra viga. Bien, aquí tenemos el B sub 1, comparamos ese B sub 1 mayorado, ojo, mayorado, con el B sub 1 asterisco y me dice que tengo que calcular estribo. Y aquí ya voy adoptando entre phi de 8 o phi de 6, ¿no? En este caso, fíjense, decidí probar con phi de 8, ¿ok? Primero hice el cálculo del B sub S, ¿ya? ¿Cuánto debería valer la cortante que resiste el estribo que vaya a colocar? Y luego dije, para cubrir estos 20,72 toneladas, voy a adoptar phi de 8. Ahí está. Dos veces el área de phi de 8 por la tensión de fluencia por la altura útil dividido entre el B sub S que hay que cubrir, ¿no? Eso me va a dar la separación. Fíjense que en este caso me da cada 8 centímetros, colocar phi de 8 cada 8 centímetros. Ya puedo adoptarlo eso como solución y le hago la verificación del espaciamiento máximo. Lo que lo que vos adoptes acá tiene que cumplir una separación máxima, ¿no? Tiene que ser menor o igual a una separación máxima. Si no se cumple, tienes que buscar otro estribo que cumpla esa separación máxima, ¿ok? Normalmente aquí empezamos con phi de 6, ¿no? Empezamos diseñando con phi de 6. Uy, se colgó un rato la pantalla. Y ahora sí. Normalmente empezamos calculando con phi de 6 y a veces nos da 30 centímetros de separación, 25 y esas cosas, ¿no? Que luego al hacerle esta verificación, ya, de espaciamiento, no nos cumple la separación máxima, ¿ok? Fíjense en este caso, en la verificación, B sub S es menor a este valor de aquí, de la verificación, ¿no? Como es menor, la separación máxima va a estar definida por estos dos valores de acá. El menor valor entre 30 centímetros y la altura útil dividido entre 4. En este caso, el que salió menor es la altura útil dividido entre 4. La separación máxima, fíjense, es de 10,75 centímetros, ¿no? Entonces, adoptar phi de 6 muy probablemente no nos hubiese cumplido, ¿no? Está bien esto phi de 8. Bien, 10,75 centímetros es mayor a los 8 centímetros que estoy adoptando, entonces está perfecto. ¿Ok? Bien, lo mismo hago con B sub 2 y los demás valores, ¿no? El B sub 2, fíjense, también va a requerir estribo, ¿ya? También requiere estribo. Hacemos el mismo procedimiento, calculamos lo que debería resistir el estribo, adoptamos un diámetro de estribo, en este caso phi de 6, y me da phi de 6 cada 10 centímetros. Verifico que eso cumpla la separación máxima. Hago esta verificación y me sale que cumple esta verificación de acá. Entonces lo que va a definir mi separación máxima son estos valores de aquí. Bien,
Y fíjense, al límite, ¿no? Cumplo al límite esa separación máxima. Ahora, aquí otra cosa. Cuando no cumpla esta verificación, por si acaso, cuando no se cumpla, ustedes van a verificar la separación máxima. A ver, cuando no cumpla, ustedes van a verificar la separación máxima con estos otros dos valores. Guárdenselos, ¿ya? 60 centímetros o altura útil de la viga dividido entre 2, ¿ok? El menor valor entre esos dos valores, ¿ya? Cuando no cumpla esta verificación, ¿ok? Normalmente siempre cumple, pero no, quizás puede presentarse un ejercicio donde no cumpla, ¿no? Ahí se tienen que usar estos valores, ¿ya? Para el BU3 lo mismo, aunque en este caso eh, ese valor de BU3 es menor a lo que resiste el estribo mínimo más el hormigón, así que solamente se coloca estribo mínimo. Y para el BU4 lo mismo, ¿no? Se hace el mismo cálculo. En este caso sí necesitábamos calcular estribo, adoptamos phi de 6, separación de 10 centímetros y al hacer la verificación nos da que el máximo es de 10,75 centímetros. Estamos cumpliendo, ¿no? Bien. Y ya está, hasta ahí se diseñan los estribos. Fíjense que el procedimiento es igual al de las otras fundaciones, el diseño de los estribos, ¿no? Es igual. Lo único que cambia acá es que para sacar la altura útil de para sacar la altura de nuestra viga, tuvimos que hacer esta verificación de rotura con presión oblicua, ¿no? Este predimensionamiento entre comillas, ¿no? Pero después todos los pasos son iguales. Luego hay que diseñar la flexión, la viga, todavía seguimos diseñando la viga, y aquí se sigue también un diseño similar a lo que viene a ser las zapatas, ¿no? Fíjense, se calcula la armadura mínima ya para vigas, ahí está, y vamos dimensionando la armadura para cada uno de los momentos, ¿no? Ahora, como tenemos varios momentos, hay que hacer varios diseños, ¿no? Para cada uno de estos. Aquí está para el primer momento de 22,49, ¿no? Que mayorado es 30,23 toneladas por metro. El procedimiento es el mismo que ya venimos viendo desde H1. Calculamos momento reducido último. Si sale que solo necesita armadura traccionada, calculamos la cuantía mecánica y luego la armadura requerida. El único detalle aquí es que si es un momento negativo que comprime la parte inferior, lo que tenemos que adoptar aquí como zona comprimida es 3 veces el ancho de la viga, ¿ok? 3 veces los 30 centímetros en este caso, ¿ya? Le calculamos la armadura requerida y no escogemos una distribución de armadura como tal, ahorita, sino que lo vamos a hacer mediante un proceso de decalado. Así que este dato, lo que se hace es usualmente guardarlo, ¿ya? Nos guardamos ese dato. Y simplemente tienen que verificar que sea mayor a la mínima, a la armadura mínima, y ya estuvo, ¿no? Lo mismo para el otro momento negativo, adoptamos el ancho de compresión 3 veces el ancho de la viga, hacemos los mismos pasos y nos sale esta armadura requerida. Para el momento positivo ya no hacemos esa adopción de 3 veces el ancho de la viga, simplemente agarramos ese ancho de la viga para todos los cálculos en la zona comprimida. Fíjense, eso es lo único que cambia. Aquí tenemos la zona comprimida para un momento negativo y para un momento positivo es simplemente BW. ¿Ya? Eso nomás, estén atentos. Bien, listo. Diseñamos la armadura para cada uno de esos momentos y también me guardo este otro valor de aquí que es igual a la armadura mínima, ¿no? Bien, luego se hace una adopción de armadura de percha para colocar en esas zonas donde no se requiere armadura mecánica. Se va a colocar esta armadura de percha. ¿Para qué? Para confinar estos estribos que hemos diseñado acá arriba. Para poder confinar estos estribos que hemos diseñado, ¿no? Ahí está la armadura de percha. Se tendría que colocar armadura de piel si es que la altura de la viga superara los 60 centímetros. Como no lo supera, no conlleva colocarle esa armadura de piel. Bien, y ahora sí se hace ese proceso de decalado que les comentaba, ¿ok? Aquí tenemos primero
el momento positivo, este de aquí, el que dio la armadura mínima, ¿ya? Es bastante chiquitito, así que no vale la pena hacerle el decalado, la verdad. Directamente adoptamos 2 phi de 16 para esa armadura. Bien. Ahora, los que sí vale la pena hacerle el decalado es a estos valores de aquí, que son ya un poco más grandes. Estos dos de acá. Bien. Le hacemos el proceso de calado a eso. Al primero de 16, al área de 16 y el momento de 30, ¿no? Lo que se hace es agarrar el 30% de la armadura que requiero colocar, ¿ya? Eso me sale, ¿ok? Y intento cubrir esa armadura requerida con un diámetro de barras adoptado. En este caso, 2 phi de 20. Bien, 2 phi de 20 me dan un área de 6.28 centímetros al cuadrado. Mayor a la que requiero. Belleza, entonces está perfecto. Luego, a esto que adopté, se lo voy a restar a la armadura total que requiero. ¿Ok? Esos 16,43 centímetros menos 6,28. Y me va a salir el resto de armadura requerida que me falta colocar, ¿no? Busco un diámetro de barras que cumpla eso, 4 phi de 20 en este caso, los cumple perfectamente, ¿no? Y listo, eso lo coloco entonces. Bien, en total, para cubrir este momento y esta armadura requerida, lo que voy a hacer es colocar 6 phi de 20, que en total me da 18,84 centímetros al cuadrado, mayor a la requerida. Entonces está perfecto. Ahora, para que el proceso de decalado se haga un poco más exacto, lo que tengo que hacer es sacar cuánto de este valor de momento me cubre cada una de las barras que estoy colocando. En este caso, cada una de las phi de 20. Para eso lo que se hace es agarrar el área de un phi de 20, dividirlo entre el área que estoy colocando al final, ¿ya? Y eso me va a dar un coeficiente. Ese coeficiente lo multiplico por el valor del momento y ya voy a tener cuánto soporta cada una de estas barras, ¿ok? Y ya estaría esto para decalar directamente eh, para este primer momento. Vamos con el otro, el de 9.23. Este es de acá. Lo mismo, agarro el 30% de esta armadura requerida, ¿ya? Y le busco un diámetro de barras que cumpla ese requerimiento. En este caso, un phi de 20. Cumple por demás ese requerimiento. Perfecto. Ahora, vuelvo a agarrar esta armadura requerida, le resto lo que ya estoy considerando que va a ir de extremo a extremo y me va a restar colocar de armadura esto, 6,09 centímetros. Busco un diámetro de barras que cumpla ese requerimiento. En este caso, 2 phi de 20. Cumple casi exacto ese requerimiento, ¿no? Entonces, adopto estos 2 phi de 20. En total, ¿cuánta armadura estoy colocando? 3 phi de 20. Bien, lo que me da un área de 9,42 centímetros cuadrados, que es bastante próximo a 9.23, ¿no? Pero es mayor, así que está perfecto. Bien, ahora lo que yo voy a sacar es cuánto del momento cubre cada una de las barras de phi de 20, que no va a ser el mismo, ¿no? Si bien las barras son las mismas, son diferentes los valores de momento y, el área requerida que estamos colocando. Así que no siempre va a ser el mismo valor estos dos. ¿Ya? Se vuelve a hacer el cálculo, ¿ok? Sacamos entonces el coeficiente, el área de un phi de 20 dividido entre el área que estoy colocando, multiplicado por el valor del momento, y me da 5.8 toneladas. Eso es lo que resiste cada una de las barras. Fíjense, no son iguales los valores, siempre va a tener una pequeña variación aunque sea. Así que ese cálculo se lo hace para cada proceso de decalado, ¿ok? Ya con todos estos datos, con la armadura de los estribos, con este decalado para las barras y estos últimos que hemos adoptado, ya podemos diseñar la viga de la de la platea, perdón. Y es lo que tenemos acá. Fíjense, primero para los estribos se lo coloca de esta manera, ya, en formato de distancias, de longitudes. Y van a tener que hacerse este dibujo del diagrama de cortantes. A ver, aquí me faltó colocarle que se trata del diagrama de cortantes. Ahí está. Bien. Hacen su diagrama con los valores mayorados, ¿ok? O sea, van a agarrar este diagrama de acá, donde está este que hicimos del análisis de estructuras.
y van a mayorar cada uno de estos valores y los pasan aquí, ¿ok? Los pasan ahí de preferencia a escala, ¿ok? Los pasan en formato de escala, ¿ya? Luego van a trazar unas rectas, ¿ya? También a escala, en el punto donde esté el B sub U asterisco. Por ejemplo, el B sub U asterisco aquí nos salió donde está 11.56 toneladas. Y fíjense, yo aquí en el diagrama, cada cuadrito estoy tomando que es 5 toneladas por 5 toneladas. Cada cuadrito estoy tomando como 5 toneladas. Entonces, dos cuadritos es aproximadamente lo que cubre el B sub asterisco, ¿no? Las 11 toneladas. Bien, 11,56. Bien, ahí trazo entonces la línea y digo que toda esta zona del diagrama de cortantes va a poder ser soportado gracias a el hormigón y la armadura mínima, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que si ustedes tienen aquí el B sub 1, aquí el B sub 2, aquí el B sub 3 y aquí el B sub 4, el B sub 1 va a requerir estribo, el B sub 2 también, el B sub 4 también, y el B sub 3 no va a requerir que ustedes le diseñen los estribos. Simplemente poniéndole los estribos mínimos va a poder soportarlo, ¿no? Y es lo que nos salió acá en el diseño a esfuerzo de corte. ¿Dónde está? Aquí está. El B sub 1 necesitó estribo, el B sub 2 también. El B sub 3, por ser pequeñito, no necesitó diseñar el estribo, directamente adoptando el mínimo, se podía cubrir. Y el B sub 4 también se tuvo que calcular. Bien, y de esa manera entonces tenemos los estribos. Ahora, la forma de colocarlo, estas cotas. Fíjense, va primero de eje a eje, de este eje hasta este otro borde básicamente de la platea. Y decimos lo siguiente, toda esta zona que no va a estar cubierta, lo voy a poner con rojo. Ahí está. Es una distancia que va de acá a acá. Y toda esa zona va a tener los estribos phi de 8 que hemos calculado, ¿no? Cada 8 centímetros. Lo mismo con esta otra parte. Toda esta zona va a tener los estribos que hemos calculado para el B2. Toda esta zona. Y esta zona de acá, que es la parte que está por debajo del B sub U asterisco, lo voy a poner en azul. Toda esa zona que está por debajo del B sub U asterisco va a ser cubierto por la armadura de estribo mínimo. Y lo mismo para este otro lado, ¿no? Esta parte va a ser soportada por la misma columna, así que no necesita de estribo, de diseño de estribo. Y todo esto se va a colocar los estribos mínimos. Y el B4, toda esta zona del B4 va a estar cubierta por el estribo que hemos diseñado, ¿no? Para el B4. Y por último, esta pequeña parte del diagrama va a tener los estribos mínimos, ¿no? Listo. De esa manera se colocan los estribos, ¿ok? Ahora, para el decalado, también se sugiere hacer el diagrama de momentos flectores a escala, ¿ya? Agarramos nuestro diagrama acá arriba, este de aquí, y lo mayoramos, cada uno de esos valores se mayora y lo dibujamos a cada escala. Aquí, ¿qué escala he adoptado? He adoptado 5 toneladas por metro cada cuadrito. Bien, aquí me falta poner que esto se trata de el diagrama de
momentos flectores. Bien, ahí está. 5 toneladas por metro cada cuadrito. ¿Y qué es lo que se hace? Esto que está en decalado, empecemos con este momento negativo, ya, el de 30.23. Dijimos que 30% de la armadura que se va, de la armadura requerida, va a ir de extremo a extremo. Estos dos phi de 20 son ese 30%. Entonces, en toda esta zona van a ir los dos phi de 20. En otras palabras, como dijimos, de extremo a extremo. Uy, aquí me faltó ponerle 2 phi de 20. Ahí está. Y esto sería un phi de 20. Ok. Esta barra entonces va de extremo a extremo. Esta parte del diagrama va en sí hasta este eje, pero nosotros por un tema de anclaje lo hacemos pasar, ¿no? Tendría que ir hasta acá, pero lo hacemos pasar por un tema de anclaje. ¿Qué distancia? Igual, como mínimo, una distancia de dB, la altura útil de la viga. Bien, y esta pestaña igual, ¿no? Una distancia de dB por temas de anclaje. Ahora bien, ya tenemos cubierto toda esta parte. Nos queda 4 phi de 20 que va a cubrir toda esta parte del momento. Bien, que ya no es necesario que vaya de extremo a extremo, por eso se llama decalado. Bien, va a ir desde acá, desde este punto hasta este otro punto. De ahí es la longitud efectiva de la barra en decalado, ¿no? Pero también, como decimos, por tema de seguridad, se va a alargar aquí una distancia dB y en este otro lado también otra distancia dB. Bien, de eso trata el decalado, ¿ok? Lo mismo para este otro momento. Para este momento de aquí tenemos un phi de 20 que va a ir de extremo a extremo. Bien, un phi de 20, ahí cortamos a escala. Y ese phi de 20 va a ir de extremo a extremo, ¿no? De aquí a acá. Y al cortar a escala ese phi de 20 vamos a tener la longitud efectiva de las barras que van a ir en decalado. Pero de nuevo, por temas de seguridad, lo alargamos una distancia de b. Y decimos que esos dos phi de 20 va a ir en decalado. Bien, estas barras aquí. Listo. Para estas zonas acá, como el momento es bastante chiquitito, se coloca la armadura mínima, ¿no? Y en estas zonas donde no se requería armadura mecánica, se colocó la armadura de percha. Bien, esa armadura de percha. Listo. Aquí tendría que ir la armadura de piel si tuviéramos. Y ahí terminaría entonces el diseño de la viga. Fíjense que el procedimiento es muy similar a lo que ya hemos visto en los demás ejercicios. Muy similar, ¿no? Ahora se diseña la armadura de la losa que conforma la platea. Ya se diseñó la viga. Vamos a volver a este dibujo de acá. Ya se diseñó la viga. Ahí termina el diseño de la viga. Como vieron, no cambia mucho a comparación con las otras fundaciones. Y ahora vamos con el tema de la losa. Para el diseño de la losa se agarra un ancho unitario, ¿no? Así similar a lo que hicimos en el tema de losa justamente. Se agarra un ancho unitario y se va a analizar ese ancho unitario, ¿ok? Le van a sacar el modelo matemático a ese ancho unitario, que es esto que está acá. Y le colocamos las normales que le llegan, ¿no? O mejor dicho, la resultante. Bien, ¿cómo se calcula este valor de resultante? Aquí está el cálculo, ¿ok? Primero, vamos a sacar la carga uniformemente distribuida en este ancho unitario. O sea, agarramos el valor de la tensión. ¿Dónde está? Vamos aquí más arriba. No, hasta acá. Este valor de la tensión y vamos a sacar la carga uniformemente distribuida para ese ancho unitario, ¿ok? Ahí está. Sacamos la carga uniformemente distribuida para ese ancho unitario y luego le sacamos el valor de la resultante, ¿no? De la carga uniformemente distribuida. La resultante de una carga uniformemente distribuida es el valor de la carga por su ancho dividido entre 2, ¿no?
Ahí está. Ese sería el valor de la resultante. Lo divido entre 2 porque vamos a dividir la resultante para esta parte de la platea y para esta otra parte de la platea, ¿ya? Si no lo dividiéramos entre 2 sería pues la carga uniformemente distribuida entre la longitud LY, ¿no? Pero como lo vamos a dividir entre 2, vamos a diseñar por parte, se lo divide, ¿no? Entre ese número 2. Ya tenemos la resultante que le llega a este punto y a este otro punto. Listo. El valor del momento todavía no. Y lo que tenemos ahorita es esto, ¿no? Teniendo la carga uniformemente distribuida y las resultantes, ya tenemos eso. Estas distancias se las saca por geometría, respetando que entre eje y eje de columna hay esta distancia de 3 metros y que la longitud de la y entera de nuestra platea es 4.65, ¿no? 4.65 menos 3 me va a dar esta longitud y esta. Lo divido entre 2 y ya tengo esto que es lo que me interesa. Bien, y ahí está. Ese es el esquema, ¿no? El esquema, si se dan cuenta, se asemeja a una viga simplemente apoyada, con dos voladizos, ¿no? Y se lo saca entonces el diagrama de ese formato. Aquí me falta colocarle, eso sí, que este de acá se trata del diagrama de cortantes y este de acá se trata del diagrama de momentos flectores. Bien. Para sacarle el momento en estos puntos, que son como unos voladizos, ya se utiliza esta formulita, Q por L cuadrado sobre 2, y ya vamos a tener estos valores de acá. Bien, para sacar el B1, que sería este valor de aquí, perdón, este valor y este valor de aquí, simplemente se agarra la carga uniformemente distribuida y se lo multiplica por esto, ¿no? Y ya tenemos esos valores. Bien, para tener estos dos valores de acá, se agarra este valor que nos dio y se le resta esto. Y ya está, ahí tenemos ese valor. Lo mismo por este lado, se agarra este valor que nos dio de este análisis y se le resta esto de acá. Y ya tenemos ese otro valor. Bien, y para tener el momento en este punto, ya se utiliza esta formulita de aquí. Q por L sobre, perdón, Q por L cuadrado sobre 2, ¿no? Solamente que aquí la longitud varía un poquito, ¿no? Sería esta distancia de acá, los 0,825 más 3 metros dividido entre 2. Eso. Bien. Y ya está. Ahí tenemos el valor de los momentos flectores y de las cortantes. En estado de servicio no está mayorado nada todavía. Bien. Sacamos el espesor de la losa, ya. Tampoco lo tenemos y no tenemos fórmulas de predimensionamiento. ¿Cómo se va a hacer? De la misma manera que hicimos para sacar la altura de la viga de la platea, mediante la verificación de la rotura con presión oblicua. Bien, aquí ya no noté la demostración, directamente puse aquí la formulita que vamos a utilizar. Bien, no se olviden que esto es para transformar de toneladas a kilopondio. Bien, así que aquí lo pueden poner en toneladas directamente, el valor de la cortante máxima. Buscamos cuál es la cortante máxima acá, estos 10,18 toneladas. Le aplicamos la formulita y nos da que la altura útil de la losa, en este caso, debería ser de mayor o igual a 21,77 centímetros. A esta altura útil le sumamos el recubrimiento libre, ¿no? El recubrimiento libre de la losa, ¿ok? Que para losas de fundación, no las de entrepiso, las de fundación, las que están en contacto con la humedad, es de 5 centímetros. Se colgó un ratín en la pantalla. Dejémoslo que cargue. Ahora sí. Ya. Esos 5 centímetros de la losa de fundación, ¿no? Y adoptamos nosotros un diámetro de barras estimado que quizás nos va a salir, ¿no? Por ejemplo, FIDE 12. Bien. Con todos esos valores sacamos nosotros nuestra altura de losa estimada, una altura de losa adoptada simplemente. Bien. En este caso sale 27,37 centímetros la altura de la losa, ¿ok?
Y eso lo puedo adoptar redondeándolo a múltiplo de 5. Es más cómodo manejar con múltiplo de 5 y aquí no hay nada que nos lo impida. Así que estos 27 se transforman en 30 centímetros y listo. Esta va a ser mi altura de losa adoptada. Ahora lo que voy a hacer es sacar una altura útil en función de esta altura de losa, ¿no? Esta altura útil que saqué es predimensionamiento. Ya adopté ahora recién una altura de losa y en base a esta altura de losa adoptada yo le saco su propia altura útil. Lo mismo que hicimos en vivo. Bien, sacamos la altura útil adoptada y sale 24,4 centímetros. Y ya con todos estos datos es suficiente para que yo pueda sacar mi armadura mínima. Bien, el ancho unitario de 1 metro por la altura útil o la altura de la losa, ¿no? Sacamos la armadura mínima en base a eso, 6,17 centímetros cuadrados es lo que sale. Bien, y ahora calculamos la armadura para cada uno de los momentos, ¿no? Para este momento negativo y para estos dos momentos positivos, ¿no? El procedimiento aquí ya lo conocemos muy bien. Momento reducido, sale que solo necesita armadura traccionada, cuantía mecánica y luego la armadura requerida. Esto sale como armadura requerida, verifico que sea mayor al mínimo, si lo es, bien, perfecto, y me guardo ese dato para poder hacerle un decalado, ¿ya? Luego, esto es como armar una losa en una dirección, básicamente. Por eso también agarramos esto del ancho unitario. Así que vamos a colocar una armadura de repartición en esta platea, ¿ya? En base a estas formulitas de acá, las mismas que en losas armadas en una dirección, ¿ok? En losas llenas. No sé si se acuerdan que colocábamos una armadura de repartición en losas llenas, ¿no? Estas son las mismas formulitas. Bien, la armadura de repartición va a ser el mayor valor entre estos tres, que en este caso el que sale mayor es el 20% de la armadura principal, ¿no? Y eso sería nuestra armadura de repartición, 5,13 centímetros al cuadrado. Busco un diámetro de barras y una separación que cumpla ese requerimiento. Aquí también otra vez adoptamos como separación máxima los 25 centímetros. No se olviden que esto de separación máxima es más que todo para evitar las fisuras por retracción y temperatura, ¿no? Bien, en este caso probé con FIDE 12 y la formulita para calcularle la separación es esta, ¿no? Los 100 centímetros por el área de un FIDE 12 dividido entre el área de armadura que yo requiero colocar. Y aquí está, ¿no? Me sale 22 centímetros prácticamente. Es menor a la máxima, entonces es totalmente adoptable. Pongo entonces eso como armadura de repartición. Bien, esta armadura de repartición, ya saben, va perpendicular a la armadura principal. Si le voy a calcular una armadura principal en esta dirección, que es la que estoy analizando ahorita, la armadura de repartición va así, ¿no? En esa otra dirección, perpendicular. A ver, vamos a dibujarlo, ¿no? Ahí está la armadura principal y la armadura de repartición. Aquí vamos a poner la armadura principal y la armadura aquí de repartición, ¿ok? Sigamos con la armadura principal ahora. Bien, aquí me adelanté con el dibujo un poco, pero lo que se hace en sí es el proceso de decalado para esta armadura principal. Bien, ¿qué se hace? De nuevo me agarro el momento último, el momento último mayorado, 24,66 toneladas, y la armadura que requiero colocar, los 25,63 que me salió acá. Bien, y le hago el proceso de decalado. 30% de este valor me sale 7,62 centímetros. Bien, y ahora adopto un diámetro de barras que cumple ese requerimiento. Pero si se fijan, aquí hay algo distinto, aquí hay algo un poco más distinto a los otros ejercicios, ¿no? Si bien saco esta área requerida, ahora para calcular eh, la distribución de barras lo hago mediante las formulitas que hemos visto en losas. De nuevo, separación máxima, adopto de 25 centímetros y voy probando con diferentes tipos de barras que me cumplan este requerimiento, ¿no? Aquí puse FIDE 12, calculo la separación que debería tener FIDE 12 para cubrir esta área de 7,69 centímetros y me sale que el FIDE 12 debería estar separado 14,69 centímetros, ¿no? Es menor que la separación máxima, así que es totalmente adoptable.
Y es lo que hice, adopté phi de 12 cada 14 centímetros para cubrir esta área de aquí. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es verificar si lo que adopté está correcto, si esto me da un área mayor que los 7,69 centímetros. Bien, ¿eso cómo lo hago? Agarro la formulita esta de separación y despejo el área. El área va a ser igual a los 100 centímetros por el área de un phi de 12 dividido entre la separación que he adoptado, que en este caso son los 14 centímetros. Si opero esto, 100 por el área de un phi de 12, que es 1,13, dividido entre la separación de 14 centímetros, van a ver que nos va a dar estos 8,071 centímetros cuadrados, ¿no? Que es mayor a lo que necesitaba adoptar, ¿no? Entonces está completamente correcto, ¿no? Eso lo puedo colocar entonces como armadura que va a ir de extremo a extremo. Esta barra de aquí, que va de extremo a extremo. Bien, eso phi de 12 cada 14 centímetros. Listo, ya tengo la armadura que va a ir de extremo a extremo. Ahora, le voy a calcular el resto de armadura que va a ir en decalado. Bien, ¿cómo se hace? Este, a esta armadura que he adoptado, se lo voy a restar a estos 25,63. ¿Ya? A esos 25,63. Estos phi de 12 cada 30 centímetros, cada 14 centímetros, se lo resto a esa área y me sale que es 17,56 centímetros, lo que me falta colocar y lo voy a colocar en decalado. Bien, entonces propongo un diámetro de barras, en este caso phi de 20, propuse phi de 20 y le apliqué la formulita de separación, ¿no? 100 centímetros por el área de un phi de 20 dividido entre el área de armadura que necesito cubrir, los 17,56, ¿no? Me da que la separación debería ser de 17,88 centímetros. Bien, perfecto. Y verifico simplemente que cumpla la separación máxima. Lo cumple. Perfecto. Está bien. Entonces es totalmente adoptable. Esto phi de 20 cada 17 centímetros. Ahora simplemente verifico que cubra esta armadura requerida, ¿no? El área de va a ser de 100 centímetros por el área de un phi de 20, que es 3,14 dividido entre el espaciamiento que he adoptado, los 17 centímetros. Y me va a dar este valor de aquí, ¿no? 18,47, ¿no? Que es mayor a la que requería colocar. Está totalmente bien entonces. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo entonces la armadura que voy a colocar en decalado. Ahora, ¿cómo le saco cuánto cubre cada una de las barras phi de 20, ¿no? Eso tengo que calcularlo igual. Es el mismo procedimiento que hacíamos en la viga. Se agarra el área de armadura que voy a colocar, ¿ya? El área de armadura que voy a colocar, y se lo divide entre el área de armadura total que voy a colocar, ¿ok? O sea, el área de armadura que va a ir de extremo a extremo, este 30%, el 8,07, el de aquí, dividido entre el área total, este 8,07 más 18,47. Eso me va a dar el coeficiente que les mencionaba, ¿no? De armadura. Ese coeficiente lo multiplico por el momento último, que en este caso son los 24,66. Y este valor que me sale acá es lo que cubre el 30% de la armadura que estoy colocando. Bien, 7,5 toneladas por metro. Entonces voy a mi dibujo a escala de preferencia y coloco esos 7,5 toneladas, ¿no? Lo señalo. En este caso estoy adoptando también aquí que un cuadrito es igual a 5 toneladas por metro. Bien, un cuadrito y la mitad de otro es los 7,5 toneladas por metro, ¿no? Entonces corto ahí mi diagrama. Ahí está, lo corto ahí. Y ahí digo que hasta ahí va a ir el 30% de la armadura principal. Los phi de 12 cada 14 centímetros, ¿no? Que es lo que estoy colocando acá arriba. Los phi de 12 cada 14 centímetros. Y desde este punto donde cortan el diagrama hasta este otro punto, ahí va a ir la armadura en decalado. Ahí está, la armadura en decalado. Bien,
que son los phi de 20 cada 17 centímetros. No se olviden que hay que alargarlo un poquito, o si, en una distancia igual a la altura útil, en este caso de la losa, la altura útil de la losa. Bien, y eso va a ir en decalado a lo largo de toda la platea. Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, ya esto de la armadura mínima, ya es para colocar la armadura en esta zona de aquí, en la parte de abajo. Bien, para cubrir, aquí tengo el diagrama, para cubrir estos dos momentos acá. Bien, simplemente como no le hice el cálculo hace rato, aquí lo calculé. Para cubrir esta armadura mínima, adopto phi de 12, le calculo la separación, veo que cumpla la separación máxima y si cumple, está bien, puedo adoptar eso, ¿no? Phi de 12 cada 18 centímetros. Ya ahí está. Bien. Y listo. Aquí en la losa no se coloca ningún estribo ni nada de eso. Y lo que dibujé aquí en azul, por si acaso, es la armadura de repartición, ¿no? Más o menos vista en planta, la armadura se vería de esta manera. A ver, voy a traerme esto. Quiero que se note la armadura en decalado que hemos colocado. Nosotros tenemos entonces una armadura principal y luego otra armadura en decalado. Voy a colocar al menos dos para que se note más o menos ahí el esquema. Aquí vamos a colocar otro más. Así. Así más o menos está yendo la cosa. A ver. Esto sería los phi de 12 cada 14 centímetros, que es la armadura, el 30% de la armadura que va de extremo a extremo. Y esto de acá son los phi de 20 cada 17 centímetros, ¿no? Que van en una longitud más corta, ¿no? A ver, phi de 20 cada 17 centímetros y phi de 12. Y así. Así se ve entonces. Bien. Esta armadura en decalado va en toda esta zona. Y la armadura del 30% de la principal va de extremo a extremo. Bien. Ya luego se ve esta armadura en la parte de abajo, solamente que acá se va a ver muy solapado. Por eso no lo dibujo. Y la armadura en la zona de repartición, o mejor dicho, en la dirección de la repartición se vería así, ¿no? Y es phi de 12 cada 22 centímetros. Prácticamente como diseñar una losa, ¿no? Si se dan cuenta. Bien, esas son las dos partes que conforman el diseño de plateas. Como les digo, en nuestro caso, el diseño de la viga que hicimos se puede extrapolar a la otra viga. O sea, vamos a volver acá. Este cálculo de viga que hicimos se puede asumir para esta misma viga de acá, ¿no? Porque le llegan los mismos valores de fuerza, ¿no? En el caso que no le lleguen los mismos valores de fuerza, este diseño que se hizo acá de la viga, hay que hacerlo dos veces, ¿no? Hay que hacerlo dos veces. En el tema de la losa, ahí también conviene dividirlo por partes, ¿bien? Cuando se tenga valores distintos de los, ¿ok? Eh, Agarramos este ancho unitario de la misma manera y aquí en el cálculo de la resultante es donde va a variar, ¿no? No, no tenemos, digamos, que le llegan los mismos valores, ¿ya? Seguimos teniendo la carga uniformemente distribuida, pero no tenemos que le llegan los mismos valores, ¿ya? Así que aquí va a tener un poco de diferencia en estas dimensiones y esas cositas, ¿bien? Aquí va, como ya no va a ser simétrico, no va a ser aplicable estas formulitas de acá, vamos a tener que analizarlo sí o sí por tramo, ¿ok? Ese temita va a ser el único distinto y ¿qué más, qué más, qué más va a cambiar acá? Todo lo demás va a ser igual. Bien, entonces si se cruzan entonces un ejercicio donde tenga distintos valores, estas dimensiones son las que van a
a variarles, ¿no? Y ya no va a ser aplicable estas formulitas que vemos acá. Bien, eso sería entonces por nuestro ejercicio de hoy. No sé si tuvieran alguna duda que quisieran subsanar de algún ejercicio que han practicado o si no del mismo problemita que estamos viendo ahorita, ¿no? Si es que no hay ninguna duda, quedaríamos por acá entonces por el día de hoy. ¿Ok? Vamos a tener una clase más el siguiente sábado, por si acaso, y después vamos a tomar el otro examen de ayudantía, ¿ya? Que de nuevo, como en el primer parcial, va a ser un ejercicio bastante similar a los que vamos a subir al Classroom, ¿ya? Así que no se preocupen por ello, ¿bien? Eso sería entonces por la clase de hoy. Que tengan un buen fin de semana.